Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio donde semana a semana estamos teniendo conversaciones de interés con todas las personas que son arte y parte de la política. Como cada semana quiero recordarles, los días sábados está mi columna de opinión disponible para ustedes en mi blog. Los días miércoles está para la audiencia de Puerto Rico mi columna semanal en el website de la delegada congresional Elizabeth Torres. Asimismo, los días miércoles tenemos doble cita, porque en la mañana estoy en Oasis 1210 AM en el estado de la Florida y en la noche estoy en CTV Barranquilla haciendo análisis de corte de política internacional. Esta semana me acompaña alguien que estaba deseosa desde hace mucho tiempo que visitara Política en Falda. Sin embargo, no fue posible durante todo este tiempo porque por alguna razón nuestros horarios colindaban y no había manera. Sin embargo, hoy me visita alguien que para mí es muy especial, Esteban Hernández, quien es conductor junto a José Colina de Contrapoder, es conductor de Giro a la Derecha y es editor de Contrapoder News. Es un joven que a mí me ha hecho un gran impacto, debo decirlo. Esteban le ha dado una lección de humildad a todos, los viejos y no tan viejos, porque le ha enseñado a todo el mundo que las cosas se deben hacer de cierta forma en la política. Y si estamos luchando contra un enemigo, pues debemos ser solidarios en el sentido de apoyarnos entre todos. Además, es un muchacho bien centrado y con un corazón inmenso, que lo atacan mucho en redes sociales justamente por sus posturas. Yo lo quiero mucho y él lo sabe. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jennifer. De verdad que es un placer compartir contigo. Y bueno, eso que dijiste, quiero que sepas que es recíproco, el cariño, la admiración y sobre todo el reconocimiento, ¿no? También al trabajo que siempre has hecho también. Yo, aunque lo hice en el video del tercer aniversario de Política en Faldas, lo vuelvo a hacer ahora, el agradecimiento porque fuiste de las primeras personas que apoyó el programa, un programa por el que nadie daba un centavo, pensaban que era otra propuesta feminista y justamente es todo lo contrario, y que además era como que raro una mujer hablando de política, no era muy típico en aquel entonces y bueno, además nacer en media pandemia era como que raro, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Vamos a hablar hoy de algo que ha hecho, digamos que ha puesto a temblar a todo el Partido Republicano. Se ha lanzado el gobernador Ron DeSantis a la presidencia de los Estados Unidos, yendo en contra de lo que muchos pensaban que era el presidente Donald Trump, era el candidato natural por el Partido Republicano. Empezó la fiesta de cuchillos, como digo yo, porque empezaron los ataques, están atacando a la esposa del gobernador de Santis, una cosa que me parece bajísima. Y Esteban y yo somos muy afines en eso porque no vemos nada de esas cosas necesarias. Tú puedes argumentar perfectamente tus ideas sin caer en esas bajezas, ¿no? Y hay que elevar el discurso político y también tenemos afinidad con eso. Ha empezado esta locura, eh, cada quien tiene sus apuestas, cada quien tiene sus posturas. La tuya fue muy interesante y una de las cosas de las cuales anunciamos en la promoción es que si usted era independiente o del Partido Demócrata o de otro partido que no fuera el republicano, es importantísimo que se quede hoy, porque Esteban toda la vida, desde que empezó en la política, ha sido libertario. Él se cambia de registro para poder votar a favor del gobernador, que de eso vamos a hablar más adelante, de cuál fue el procedimiento, cómo es en el estado de la Florida y todo eso. Así que si usted vota en el estado de la Florida, quédese porque le vamos a explicar cómo ha sido todo eso. Esteban, tus primeras impresiones de este lanzamiento que muchos estaban esperando que iba a suceder. Bueno, en primer lugar, muy emocionado. Si tú, bueno, en tu caso tú me sigues y sabes lo que yo pienso en términos generales de los políticos, ¿no? Yo creo que yo no me refiero a los políticos como justamente la profesión más noble de todas, sino por el contrario, soy muy crítico, no solo en Venezuela, que es lo que la gente cree, acá también en los Estados Unidos siento un desprecio profundo por la mayoría de las personas que se meten en esa carrera y no por un asunto de antipolítica, sino porque lamentablemente es muy común que quienes buscan cargos públicos lo hacen por las razones equivocadas, ¿no? Y por eso es que la mayoría, me atrevo a decir el 80 o el 90% de las personas que ejercen la política, de mi parte, no tienen ningún respeto. Entonces, cuando yo consigo a alguien que me agrada, aunque tenga muchas diferencias, me emociona un poco, porque es muy poco común, ¿no? Conseguir a alguien que cumpla sus promesas, es muy poco común conseguir a alguien que realmente trate de impulsar las agendas que
anunció que iba a hacer durante la campaña. No hay nada más generoso que un político en campaña. Empecemos por allí. Ellos te bajan la luna, te bajan las estrellas, te prometen lo que es imposible que te den, y una vez llegan al poder, bien sea porque se dan cuenta que no pueden hacer todo, porque bueno, existen ciertas trabas o ciertos procesos que afortunadamente evitan el poder centralizado, sobre todo en países como los Estados Unidos, ¿no? O porque realmente era sencillamente una estrategia para ganar votos, vemos que en su mayoría no cumplen nada y en muchos casos gobiernan incluso opuesto a lo que prometieron. Y tenemos muchos ejemplos, y creo que Latinoamérica es ahí se puede colocar el foco, ¿no? Para darnos cuenta de esto. Mira Mauricio Macri, o sea, un señor que habló del libre mercado, que habló justamente con una ideología supuestamente de derecha, y cuando llega coloca controles de precios, ¿no? Y como ese, bueno, muchísimos ejemplos en Colombia con el Centro Democrático, en México con la supuesta derecha, en España con el Partido Popular. Entonces, bueno, para mí, el haber encontrado a alguien como Ron DeSantis, que es gobernador del estado en donde yo vivo, ¿no? De la Florida, que vi no solamente desde la campaña me agradó, yo dije, bueno, me gusta lo que propone, pero una cosa es la campaña, como estoy diciendo, y otra cosa es ya cuando empieza a ejercer. Antes de la pandemia, él ya había hecho muchas cuestiones interesantes en materia de educación, no tan profundas como las que hizo más reciente, ¿no? Y había, digamos, impulsado ciertas políticas que a nivel estatal tú decías, bueno, está gobernando bien. Pero después que pasa la pandemia, que vimos cómo los políticos a nivel mundial, no hubo excepción alguna, se aprovecharon de esta emergencia sanitaria para imponer cualquier cantidad de abusos, para pasar cualquier cantidad de políticas que violaran absolutamente todas nuestras libertades, ¿no? Y ver a alguien que a pesar de todo eso, de las críticas por parte de las personas, de las críticas por parte de los medios de comunicación, incluso por gente de su propio partido, nadó en contra de la corriente y se volvió el blanco de los ataques y le valió, bueno, aquello, ¿no? Entonces, evidentemente, eso a mí me hizo admirarlo mucho más. Y ya después, cuando empieza a pasar las otras reformas que pasó en materia de educación, lo que pasó recientemente en materia de libre porte de armas, que ya no se requiere un permiso, y bueno, muchas otras cuestiones que ha hecho incluso en materia de impuestos, en definitiva, yo creo que hay que agradecerle, aunque no agradecerle, hay que respetarlo, porque a los políticos no hay que agradecerles por hacer su trabajo, ¿no? Y yo creo que la mejor manera en la que yo puedo ayudar justamente a que este proyecto se divulgue, ¿no? A lo largo y ancho de este país es justamente dándole la oportunidad a él de que pueda gobernar en el año 2025. Totalmente. Y justo eso que mencionas es irónicamente una de las razones por las cuales el mismo Partido Republicano, su partido, lo están criticando. Y yo concuerdo totalmente. Él, si algo tiene, le podrán criticar muchas cosas, que en eso no nos vamos a meter ahorita, pero si algo tiene es que él ha seguido de rajatabla la tabla de la lista de promesas que ha hecho, y cuando ha podido irse un poco más allá, inclusive lo hace porque entiende el peligro de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, el tema de los ataques a mí me ha impresionado muchísimo, inclusive a la esposa de Ron DeSantis la han empezado a comparar con Dylan Mulvaney, este transexual desquiciado que está metiéndose en todas partes, y muchas empresas que se están yendo al wokeismo lo están utilizando como spokesperson, como modelo para mostrar sus nuevos productos, como Budweiser, por ejemplo, ¿no? Políticamente hablando, Esteban, ¿tú crees que era el momento para DeSantis lanzarse o apostar a la presidencia de los Estados Unidos? Sí, yo creo que sí, y de hecho yo lo he tenido en conversaciones privadas. Hay gente que está cayendo. Fíjate que en muchas oportunidades la gente hace análisis políticos basados en los deseos, ¿no? Y no en la razón, que lamentablemente eso es lo que uno debería tratar de buscar, ¿no? Y entonces están colocando las encuestas actuales para demostrar que Ron DeSantis no tiene chance alguna. Hay que aclarar que Ron DeSantis no es visto por la base republicana como el establishment, cosa que sí son vistos los demás candidatos, y eso fue lo que le dio la victoria a Donald Trump en el 2016, ¿no? Para que fuese el nominado por el Partido Republicano. Entonces, por esa parte, él puede conquistar muchos votos de Trump, mientras que incluso los que son anti-Trump, bueno, pueden utilizar el argumento básico de como no me gusta Trump, voy a apoyar al que tenga más oportunidad en este momento, que evidentemente
es Ron DeSantis. En segundo lugar, y esto un poco para demostrar lo volátiles que pueden ser los números, cuando a Ron DeSantis lo reeligen acá en el estado de la Florida, y Donald Trump ya había anunciado su candidatura, si mal no recuerdo, Donald Trump venía liderando, ¿no?, las encuestas sin ningún tipo de digamos, súper cómodo, ¿no?, sin ningún tipo de preocupación. Cuando reeligen a Ron DeSantis, él lo pasa en las encuestas. Y lo que sucede es que Ron DeSantis no ha estado en una campaña, él recién anunció la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces él empezó a disminuir y Donald Trump nuevamente comienza a aumentar. Donald Trump tiene reconocimiento, o sea, su nombre, todo el mundo sabe quién es Donald Trump, porque además de ser una estrella de televisión, también ya fue presidente. Esta es su tercera campaña presidencial. Entonces están comparando manzanas con peras, no tiene sentido hacerlo. Y si nos vamos a las elecciones del año 2000, a las primarias del año 2015, en las cuales Donald Trump ganó, si tú revisas las encuestas, cuando Donald Trump hizo su anuncio, Jennifer, tenía un 1% en las encuestas. 1%. Iba ganando, era Jeb Bush, que en ese momento creo que tenía un 20, un 30% más o menos, y ese era el candidato, ¿no?, por excelencia. Ese era el candidato que tenía que ir porque era el momento de Jeb Bush. Bueno, llegó un señor llamado Donald Trump y dijo, no, este momento es el mío. Acá podría pasar lo mismo. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar. Yo no estoy diciendo que Ron DeSantis la tiene fácil. De hecho, no, la tiene bastante complicada porque tiene que deslindarse del establishment al mismo tiempo que tiene que demostrar que no es como Donald Trump, que es incluso alguien mucho mejor que Donald Trump y que realmente él sí puede gobernar en contra del establecimiento y, bueno, pasar las reformas que sean necesarias. Entonces, yo sí creo que es un momento porque de aquí a que sean las próximas elecciones, ya Ron DeSantis hubiese tenido, incluso si él termina acá su mandato en el estado de la Florida, hubiese tenido ya 2 años fuera de la política como tal, ¿no?, ejerciendo algo. Entonces, eso también te puede deteriorar la imagen y puede surgir alguien más, puede surgir el gobernador de otro estado que, wow, tuvo un desempeño enorme ese año y entonces es el que comienza a liderar. Yo creo que sí era su momento y creo que tomó la decisión correcta. Creo que un poco tarde lo anunció, pero creo que sí era el momento correcto. Tú sabes que el temor que yo tengo, a mí me llamaron en el programa que yo intervengo los días miércoles en Colombia, que es de análisis de política internacional, y yo decía, igual, ¿no? Hasta ahora yo personalmente como ciudadana estoy bastante contenta y satisfecha y agradecida en el sentido de que se fue un poco más allá, ¿no? Y soy partidaria igual que tú que jamás se le debe estar agradeciendo a funcionarios públicos por hacer su trabajo, pero agradecida en el sentido de que fue un poco más allá. Ahí se vio un poco el instinto de padre y protegiendo a los niños, lo digo porque tengo menores de edad en mi familia que están en el estado de la Florida y han perfectamente podido ser víctimas de todas estas porquerías progresistas y gracias a esas políticas pues no llegó a males peores, ¿no? El temor que a mí me da con Ron DeSantis, él es joven, un tipo de 44 años versus 76 que tiene Trump, ¿no? Ahí hay un factor bien importante. El temor que yo tengo es que esta elección quizá, independientemente de que gane o no, quizá no juegue a su favor y lo queme políticamente hablando. Es un tipo valioso, es un tipo que hasta ahora ha demostrado que es un buen servidor público y creo que vale la pena que gente como él, que es bien raro por justamente lo que decías al principio del incumplimiento perpetuo de los políticos, creo que es importante tener figuras así, que de cada 100 por lo menos uno sirva, porque de verdad que es increíble. Pero mi temor es ese, ¿no? De que él se queme políticamente hablando cuando perfectamente, yo de hecho lo veía como vicepresidente. Y fíjate cómo empezaron a jugarse las cosas, el problema con los egos, que eso siempre es un tema perpetuo de nosotros de discusión, de conversación, mejor dicho, ha podido perfectamente funcionar en una fórmula vicepresidente-presidente, como una de las muchas opciones, ¿no? Mi temor es ese, que se pueda quemar políticamente hablando, porque sabemos lo hostil que puede hacer la política. No sé qué opines tú con ese particular. Es un temor que tengo por ahí. Bueno, y si él hubiese tenido ese temor durante la pandemia, no hubiese gobernado como lo hizo. Entonces yo creo que él ya ha reconocido que el que no arriesga no gana y justamente se está arriesgando. Es un riesgo que puede correr, la verdad que sí. Podría quemarse. También yo te podría preguntar, si no es él, ¿quién? Digo, asumiendo que pierda y que decida lanzarse después en unas primarias en otros 4 años. ¿Quién más queda en el Partido Republicano? Puede surgir alguien, como yo te estoy diciendo, pero hasta los momentos creo que no hay más liderazgo y el obstáculo que él tiene realmente es ganar las primarias. Si él llega a ganar las primarias, estoy seguro que le ganaría a Joe Biden no solamente los colegios electorales, sino además el voto popular, que es algo importante porque los republicanos no han ganado el voto popular en ninguna elección desde el año 2004, que fue la segunda elección de Bush hijo, ¿no?
Y ese ha sido siempre el argumento que ha utilizado el Partido Demócrata para tratar de reformar el sistema electoral acá. Entonces, eso le daría doble legitimidad, cosa que Trump no alcanzó a hacer en ninguna de sus dos elecciones, ni en las que ganó, ni en las del año 2020, que bueno, todavía alrededor de ellas hay muchas acusaciones, que si fueron legítimas o no, pero independientemente, el voto popular no fue algo que caracterizó, que le dio legitimidad en sí a la presidencia de Donald Trump, y yo creo que con Ron DeSantis eso podría cambiar. Es una jugada arriesgada lo que está haciendo, pero al final, mira, los negocios más arriesgados son los que más dinero te traen si tienen éxito. Así que creo que en la política podemos aplicar el mismo principio, Jennifer. Totalmente. Ahora vamos a hablar un poquito de la candidatura del presidente Trump, un único periodo muy polémico al final, con muchas dudas que quedan abiertas todavía porque pareciera que no hay interés de investigar realmente qué pasó, muchas teorías conspirativas, el apoyo irrestricto del Partido Republicano. Sin embargo, hay grupos dentro del Partido Republicano que no terminan de tragar a Trump políticamente hablando. Están los que apoyan a DeSantis. ¿Cómo ves tú el desenvolvimiento político de Trump camino a la presidencia? Falta todavía algún tiempito, pero igual el camino se va sembrando desde ahora, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, en primer lugar, su candidatura me parece, y te lo digo con total honestidad, si reciba ataques. Ojo, si él es el candidato, obviamente yo no voy a votar por un demócrata, no, evidentemente, y eso lo dejo claro. Pero me parece que es un error. Y es un error por lo siguiente, independientemente de cuál sea la narrativa, ¿no? en la que uno cree, Donald Trump no le puede ganar a Joe Biden en las próximas elecciones. ¿Por qué? Vamos a suponer que le hicieron fraude electoral. ¿Qué evitaría en esta oportunidad que le vuelvan a hacer un fraude electoral si es nuevamente el candidato? Si él no logró evitar el fraude estando en el gobierno, ¿cómo lo va a evitar estando desde la oposición? Entonces, eso es una pregunta básica que yo creo que nos tenemos que hacer todas las personas. Vamos al segundo punto. Asumamos que sí la perdió de manera legítima. ¿Qué garantía tenemos de que no la van a perder? ¿Quién pierde contra Joe Biden? O sea, Joe Biden no es el candidato energético. Joe Biden no es un tipo que tú dices, es que él genera mucho y mueve las bases. Tú veas esos rallies de Joe Biden y eso da pena. O sea, si la gente votó por Joe Biden, no fue porque votaron por Joe Biden, fue porque votaron en contra de Donald Trump. Y por lo tanto, tendrá que el Partido Republicano buscar algún tipo de renovación para evitar que la gente aplique el voto castigo. Ahorita podemos aplicar el voto castigo en contra de Joe Biden. Pero lo vimos también en las elecciones de medio término. No hubo ola roja. El único estado donde hubo realmente una ola roja, ¿cuál fue? Florida, en donde absolutamente, ojo, y que Florida es un estado tradicionalmente péndulo. Es un estado de estos que llaman morados, ¿no? Aquí ganó Obama 2 veces, acá ganó Donald Trump 2 veces, acá ganó George Bush 2 veces, ¿no? Entonces, cuando uno analiza eso, uno se da cuenta que acá más bien el asunto hay un asunto de ego, como tú lo dices, pero me parece en esta oportunidad que es de parte del expresidente, que debería estar, sí, apoyando, debería estar enfrente. Yo no estoy en contra de eso, pero me parece que esa noción de que su momento no aplica. En tal caso, su momento fue en el 2020 y haya sido por fraude o haya sido por una pérdida legítima, evidentemente no tiene sentido que se vuelva a presentar el mismo candidato que no pudo evitar el fraude o que perdió de manera legítima contra Joe Biden. A propósito de esto que estás mencionando, yo tuve en la versión anglo del programa a Michael Jones. Michael Jones es cofundador del Tea Party. El Tea Party fue el que trajo de nuevo a la vida al Partido Republicano. Sí. Él me dijo así, en franco y vulgar español, mientras existan y sigan pululando máquinas electorales, no va a haber una sola elección en el mundo que sea limpia, pura y casta, tal y como los votantes están creyendo. Ese señor me echó el cuento de Smartmatic y todo, y yo me quedé así porque yo jamás me imaginé que un señor que está en otro nivel político, está en otros lados, iba a saber tan perfectamente toda esta historia. Y a propósito de que estoy mencionando la versión anglo, que mucha gente me ha preguntado que por qué no he seguido con la versión anglo del programa. Es muy sencillo. El ego de los políticos. Como el año pasado era un año electoral, a todo el mundo le convenía tener exposición. Como ahora no les interesa, nadie responde ni correos ni llamadas. A mí me gusta hablar claro y me gusta ser directa con la gente. Esa es mi manera de ser y esa es la razón por la cual la versión anglo del programa no ha seguido adelante. Para que sigan aplaudiendo
como que si fueran rockstars a los Exacto. políticos. Yo soy enemiga de eso porque uno ya sabe, Esteban, el trasfondo Sí. que hay, y uno sabe todas las cosas que uno tiene que enfrentar con esta gente. Entonces, cuando se ponen a aplaudir, a mí me da de todo porque digo, si tú supieras a quién estás aplaudiendo, ¿no? Exacto. Por cierto, está fresquecito esto que les voy a contar de mi segmento de los miércoles en Radio Oasis en el estado de la Florida. El señor Juan Guaidó ha concedido una entrevista al medio. La condición era que ni mi compañero de la mañana ni yo estuviéramos, porque su equipo de trabajo lee mis columnas de opinión, me leen en redes sociales y escuchan el segmento. Ese es el político que muchos están aplaudiendo el día de hoy, que Ajá. llegó impecable de blanco a la ciudad de Miami, se está sacando fotos con los Estefan y está limpiando su imagen política. Así Eso es. nadie lo sabe, lo estoy diciendo hoy en este momento por primera vez para que la gente vea cómo son las cosas en realidad. Ok, Esteban, tú eras de toda la vida políticamente hablando libertario. Explícame porque yo no entendí muy bien, no conozco cómo es el procedimiento. ¿Por qué te tienes que cambiar de registro para tú poder votar por un partido en específico? Bueno, aclaro lo siguiente, libertario en lo filosófico, si se puede decir así, o en lo Exacto. ideológico, ¿no? Soy antipartidista. Yo de hecho aclaro en el tuit ese que coloqué, que gustó mucho en la campaña de Santi, porque además estaba en español y le dio retweet una señora que forma parte de su campaña justamente. Ahí aclaro que yo estaba como independiente. No voto demócrata porque de verdad que la izquierda es nefasta y tú lo sabes y la gente que me sigue sabe lo que yo pienso de la izquierda, pero no me gusta ese partidismo, no me gusta esa lealtad ciega hacia alguien sencillamente porque tengo una letra. De hecho, en las últimas elecciones, te lo digo, voté por Ron DeSantis, voté por los republicanos prácticamente en todas las boletas, pero yo no voté por Marco Rubio, porque no creo en Marco Rubio. Me parece que es un personaje que es una veleta, o sea, un Sí. día es pro-inmigrante cuando es popular, cuando llega Trump se vuelve anti-inmigrante, un día dice ser pro-armas y después va y vota para regular las armas en el Senado. Entonces, yo con alguien así, de verdad que independientemente de la letra que tenga en el nombre, no me agrada en lo absoluto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me tengo que cambiar? Porque justamente lo que dije es que para mí el principal obstáculo que tiene DeSantis es ganar las primarias. Y para poder votar en las primarias, creo que hay en algunos estados donde sí son abiertas, pero en la mayoría de los estados tú tienes que formar parte de ese partido. Tiene lógica. Tú no puedes permitir que los enemigos voten por quién va a ser tu nominado, porque votarían por el peor, ¿no? Claro. Tú quieres llevar, en tal caso, al mejor. Entonces, bueno, yo cambié la afiliación al Partido Republicano sencillamente porque quiero votar en las primarias por Ron DeSantis. Yo en todas estas elecciones en las que he votado, jamás he votado en una primaria. Esta sería la primera vez porque ahora sí voy a tener una afiliación política. Hecho eso, yo vuelvo a cambiar mi afiliación a independiente porque no me gusta tener una letra de un partido a un lado. Pero en esta oportunidad me parece que es importante porque ya superado ese obstáculo, estoy seguro que Ron DeSantis llegaría a la Casa Blanca sin ningún problema. Ok. Le quiero mostrar a la gente que va a ver el programa, porque hay gente que prefiere escucharlo, lo que compartió Esteban en sus redes sociales, que fue este formulario a través del cual él hizo el cambio. Por supuesto, sus datos están tapados, eso es parte de la privacidad de datos. Pero aquí está cómo Esteban, y se puede notar acá, él se cambia su afiliación política al Republican Party of Florida. Y eso era lo que yo quería entender, Esteban, porque no sabía muy bien a son de qué, como dice el meme aquel, a razón de qué te tenías que cambiar de partido político. Y es incómodo, antipático, porque inclusive hay que decirlo, en este momento hay un grupo importante que nadie está escuchando, que son los independientes, los que dicen, mira, yo no voto por la izquierda, pero tampoco voy a votar por la derecha, o hay cosas que me gusten de aquí y me gusten de aquí, pero yo no me identifico. Por ejemplo, Tara Reid, esta mujer que denunció, por cierto, en mi programa, ella fue abusada sexualmente por Joe Biden y que ahora está con un despelote que se va a Rusia, que no se va a Rusia, están los republicanos encima. Ella me dijo, mira, yo no estoy ya de acuerdo con lo que es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ya me mostró lo que era, pero tampoco quiero ir al Partido Republicano. Es una mujer socialista, tiene un potingue político que eso es del más allá. Y está entendiendo ahora de muy mala forma qué es lo que se vive en nuestros países. Y entonces está como que empezando a replantearse, pero ella está en el limbo políticamente hablando. Por eso es que a mí me interesaba, porque es bueno explicarle a la gente en este momento, en esta elección, pues mucha gente va a querer votar también, y es importante que sepan este proceso. ¿Cómo se hace el proceso, Esteban, para que la gente esté más o menos informada?
El proceso que de cambio de partido. Del cambio de registro, ¿qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? Eso varía de estado a estado porque a diferencia de nuestros países, acá cada estado tiene como que su propia Ok, autoridad. pero la Florida, para los que nos vean desde la Florida. Sí, sí, en la Florida muy fácil. Sencillamente busqué en Google cómo cambiar afiliación política y ahí te sale en el estado de la Florida, ¿no? Y allí te sale el primer link o el segundo justamente del departamento electoral de acá. Una vez te metes allí, o sea, le das clic a eso, ahí está la opción de quiero hacer un cambio a mi tarjeta de votación, algo por el estilo. Entonces te coloca opciones. ¿Quieres cambiar la dirección? ¿Quieres cambiar la afiliación de partido político? Lo que sea que es. Le das clic a eso y nada, tienes que sencillamente rellenar el formulario. En mi caso todo se quedó igual, a excepción de justamente la afiliación política, que era lo que yo tenía previsto cambiar. Pero es un proceso que me tomó, ¿qué? Unos 5 minutos y no tuve que salir de la casa. Lo hice desde la computadora. Perfecto, buenísimo, porque para la gente que nos esté viendo en el estado de la Florida, que se dieron cuenta de la importancia del voto, que se dieron cuenta del desastre de esta administración, que necesiten hacer el cambio, pues es bien importante que estén educados y que estén informados y sepan qué deben hacer. Ahora bien, Esteban, en esta elección que viene, ya viene con una narrativa distinta, porque en aquella elección venía lo que mucha gente entendía que era un discurso odioso de Donald Trump porque no les gustaba sus formas, etcétera. Y ahora que se dieron cuenta cómo es estar bajo una administración de izquierda, es posible que venga el voto revancha, ¿no? Que es muy conocido en nuestros países. ¿Cómo ves tú políticamente hablando? Porque a estas alturas, que eso me pone los pelos de punta, y de eso escribí, por cierto, va a estar disponible pronto en el Republican National Hispanic Assembly, donde yo hago vida ahí como periodista. Yo, de las cosas que desmenuzo, que tenemos que seguir educando, porque hay hispanos que a estas alturas tú le dices que es el Partido Demócrata y te dicen los que aprueban y promueven la democracia. Ajá. Tú dices, espérate un momento. Ahora con esta va a haber eventualmente, cuando llegue el momento de votar por la presidencia, una elevación importante de votos de gente decepcionada, hastiada y horrorizada con todo lo que ha hecho esta administración de izquierda. ¿Cómo ves tú que va a ser el proceso presidencial electoralmente hablando? Bueno, en el caso de la candidatura de Trump, lo que te dije, veo muy difícil que él le gane por los argumentos que ya expuse. Creo que cualquier otro que sea el candidato, creo que podría fácilmente ganarle a Biden justamente por ese rechazo. Yo sí creo que se viene un voto castigo, pero es muy difícil cuando hablamos del expresidente Trump, porque él, digamos, también desencantó a muchas personas, no solamente de su entorno, sino incluso de los votantes, varios votantes que se sintieron decepcionados. Por ejemplo, con el tema del muro, que no construyó lo que había prometido construir. La economía evidentemente fue muy superior al manejo que se le está teniendo en estos momentos, pero de verdad que veo muy, muy, muy difícil que sea capaz de conquistar estos votos independientes. Ahora bien, el otro candidato, DeSantis, ¿no? El otro que tiene chance de ganar las primarias, tampoco es conocido por ser muy cariñoso justamente, y sin embargo él sí logró atraer, y creo que ha sido más por su desempeño y por su manera directa pero respetuosa de decir las cosas, ¿no? Que logró, bueno, tener números históricos con la comunidad hispana. El 60% de los hispanos votó por él, más de la mitad de las mujeres votaron por él, tuvo avances, los independientes también votaron por él, tuvo avances incluso, imagino que con demócratas, porque varios condados que son tradicionalmente demócratas él los ganó. Miami-Dade, que Hillary se lo ganó a Trump por 30 puntos y Biden se lo ganó a Trump por unos 13 puntos, si mal no recuerdo. DeSantis logró ganar Miami-Dade, logró ganar el condado de Palm Beach. Ese condado no lo ganó Marco Rubio, pero sí lo ganó DeSantis. Eso te demuestra que hay gente votando por un partido y por otro. Ganó en la ciudad de Tampa, si mal no recuerdo, creo que también la ganó. O sea, condados que son tradicionalmente demócratas, y entonces yo creo que en este caso la retórica, lamentablemente la retórica sí importa, y digo lamentablemente porque deberíamos prestarle más atención a las ideas, a las propuestas antes que al estilo o a la manera de decir las cosas, ¿no? Pero bueno, ese estilo de Trump, que en su momento fue aplaudido por un sector importante del país, creo que ya está cayendo chocante en otro sector, y es difícil que él pueda llegar a donde quiere llegar si continúa con esa misma retórica, pero aún así pedirle cambiar esa retórica, bueno, lo va a poner en jaque con sus bases, entonces la tiene bastante dura, la verdad.
Totalmente. Mientras haya monigotes aplaudiendo eso, olvídate. Exacto. Quiero tocar un tema contigo, un último tema que no estaba en el menú de lo que se iba a hablar el día de hoy, y es Marta Bueno. De las cosas que tiene Esteban es que es un hombre muy leal y muy buen amigo. Marta Bueno es una joven cubana que fue criada en Venezuela, se lanza a la política hace muy poco por el Partido Libertario. Desafortunadamente no gana, sin embargo Esteban estuvo con ella haciendo campaña, ayudándola. ¿Qué pasó con la candidatura de Marta? Porque lo pregunto, yo sé que igual la voy a tener aquí en el programa, pero sé que tuvo mucho que ver el cerco de censura tan bestial que hay en los medios de comunicación, que si tú no eres muy sonada en redes, o si tú no tienes contactos en medios, o si tú no tienes quizá no atraes mucho, no sé, el público, o no termina de calar tu discurso, pues a ti simplemente no te toman en cuenta. ¿Qué pasó con Marta? Bueno, aclaro lo siguiente, esas carreras son no partidistas, es decir, incluso si tú formas parte de un partido, en la boleta en sí no aparece tu afiliación, ¿no? Entonces absolutamente todos los candidatos en teoría son independientes. En el caso de Marta no me voy a quejar de la cobertura mediática, porque vaya que conseguimos muchísima cobertura mediática. Y ahorita te explico por qué, y de hecho, bueno, eso fue ella me imagino que te lo va a contar más a fondo también, porque bueno, tuvo una campaña muy particular. Ahorita más adelante te la explico. Pero, ¿qué sucedió? ¿O qué es lo que sucede en las carreras políticas, sobre todo a nivel muy local, Jennifer? Acá es muy común que en las elecciones, por ejemplo, para concejales, para comisionados, que era para el cargo para el cual ella se estaba lanzando, o para alcaldes, no vota todo el mundo, ¿no? Y sobre todo cuando son elecciones atravesadas. Vota muy poca gente. Tienden a votar personas, las personas mayores, ¿no? Las personas que tienen como que esta vocación de que tengo que votar en todos los procesos electorales, que tienden a ser las personas mayores. Las personas de mi edad no le prestan tanta atención a estos procesos electorales porque no los ven tan importantes o tan relevantes. Acá hay una mafia, ¿no? Una especie de corrupción respecto a cómo conquistar esos votos. Porque muchos de ellos que te estoy diciendo que son ancianos, son personas con problemas de visión, son algunos veteranos que se encuentran en otras latitudes, ¿no? Haciendo servicio militar. No necesitan algún tipo de ayuda para votar. Okay. ¿Ves? Y acá existen compañías que ayudan a los votantes. Esas ayudas están lindas, ¿verdad? Si tú les das dinero desde tu campaña, una cuestión que no es legal, pero que todo el mundo la hace, y esto acá todo el mundo sabe que se hace. Si tú les das dinero a estas boleteras, las llamamos acá, ellos se encargan de ayudar al candidato que le dio dinero. Entonces, cuando Jennifer, que es una señora de 80 años que no puede ver, que necesita ayuda para rellenar su boleta, está pidiendo asistencia de la compañía de Esteban, resulta que a Esteban le pagó el candidato X, entonces cuando yo vaya contigo a rellenarte la boleta, acá votas por el candidato X. Multiplica eso X cantidad de veces, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa acá, que al menos que pagues es virtualmente imposible, nada es imposible, pero es virtualmente imposible ganar, porque tendrías que entonces conquistar el voto de la gente que nunca va a votar. Y vaya que eso es bien difícil en estos procesos. ¿Por qué no me quejo de la cobertura mediática? Porque si bien tienes razón en lo que mencionas, de que no le prestan atención, mucho menos a una carrera para comisionado. ¿Qué hace un comisionado, no? ¿Qué rating nos puede traer un comisionado? Nosotros, yo que trabajé con Marta en su campaña, traté de utilizar justamente un poquito de creatividad. A veces hay que salirse del molde para conseguir lo que uno quiere. Y yo le dije a ella que sencillamente para conseguir cobertura mediática se abriera un OnlyFans. Párate allí, ya va. No había contenido sexual de ningún tipo y de hecho fui muy claro, o sea, no quiero que salga ni en traje de baño. La imagen que a ti te vamos a dar es una persona seria porque la campaña tuya va a ser más bien picosa, ¿no? Efectivamente, ella no quería, me dijo que no una vez, yo le insistí, me dijo que no. A la tercera fue por llamada, me acuerdo claramente. Le digo, pero Marta, o sea, piénsalo, no tenemos manera de siquiera tener un chance, ¿no? Tú no tienes el apoyo de ningún partido, no tienes recursos, no tienes nada, entonces por lo menos cobertura mediática necesitamos, piénsalo. Llamó a quien era su manager de campaña, lo colocó en la llamada, lo unió a la llamada que ella y yo estábamos teniendo, y me dijo, Esteban, explícale tú, porque esa ya es tuya, no mía.
yo le expliqué y el manager estuvo de acuerdo conmigo. Una vez le expliqué que no iba a haber contenido sexual, sino que iba a ser más bien contenido político, con algo quizás cuestiones doble sentido. El video más famoso fue ella llamando a su ¿no? a su contrincante, que era del Partido Republicano, pero que le había donado dinero a personas del Partido Demócrata. Entonces es ella en el teléfono llamándolo chico sucio y cuestiones por el estilo, pero apuntando y leyendo todo lo que había hecho. Eso, una vez sale, explotó. Y tú que trabajas en medios, Jennifer, entiendes que una noticia muy llamativa que cubra los medios por varios días, si está 3 días es mucho. Bueno, acá tuvimos 2 semanas. 2 semanas saliendo en medios escritos, en medios alternativos, en inglés y en español. Incluso salió en 2 programas de farándula. En 2 programas de farándula. Uno lo debes haber escuchado, se llama El Gordo y la Flaca. Sí, sí, sí. El otro es La Mesa Caliente, que lo pasan en Telemundo, también sale allí. ¿Qué tal? ¿No? Fue invitada por un youtuber muy famoso acá que se llama Louder with Crowder, creo que es que se llama el espacio. Pasó de tener ella 3.000 seguidores en Instagram a tener 7.000, 8.000, más o menos lo que tiene justamente tras ese programa. Porque, bueno, la llamaron, realmente querían humillarla porque pensaron que era contenido sexual o algo por el estilo, pero Marta allí en la entrevista se la comió, la verdad, de la entrevista. Y cuando le preguntaron que por qué utilizaron OnlyFans, Marta se lo dijo abiertamente para esto. O sea, casi que caíste tú en el juego. Y como eso estuvo en muchísimos espacios, Jennifer incluso consiguió el apoyo de medios escritos, algunos demócratas y algunos republicanos, que te demuestra que, bueno, tuvo una campaña que tuvo bastante cobertura mediática, pero bueno, lamentablemente, por no querer caer en prácticas sucias, bueno, no pudo llegar al cargo para el cual estaba corriendo. ¿Y sabes si ella piensa lanzarse eventualmente de nueva vez a la política? Mira, no creo que lo haga, pero creo que no está cerrada la idea. No la veo haciéndolo, pero creo que no está cerrada la idea. Y si lo hace, no necesariamente, porque fíjate algo, Jennifer, a veces tú no tienes que ganar para generar cambios. Nosotros estamos en los medios de comunicación y desde los medios se pueden generar muchísimos cambios porque desde los medios se maneja la opinión pública y los políticos le prestan atención a la opinión pública, a excepción de algunos, ¿no? Como de Santi, que estábamos hablando al principio. Pero a veces la campaña te da pie justamente para denunciar ciertas cosas. Marta aprovechó toda la cobertura mediática que hubo justamente para denunciar la corrupción de Miami-Dade. O sea, tuvo cobertura en todo el país. Bueno, incluso en otros países fue reseñada hasta en la revista Semana de Colombia, ¿no? Y aprovechó toda esa plataforma para denunciar la corrupción que se vive en un condado de los Estados Unidos como es Miami-Dade. Entonces, incluso si lo decide hacer, que te repito, ya se lo preguntarás tú a ella, ya que dijiste que le vas a tener, pero no creo que lo haga, pero incluso si lo hace, no necesariamente va a ser en aras de llegar al cargo, sino de aprovechar la plataforma para denunciar nuevamente todo lo que está pasando, porque los políticos se ponen a temblar cuando alguien con mucha cobertura les dice y les señala todo lo que están haciendo. Sí, puedo dar fe de ello por mi propia experiencia. Sí, no, es que me tiene un cariño el equipo de Juan Guaidó, imagínate tú. Te quiero dar las gracias porque me acompañaste el día de hoy y dejarte la invitación abierta porque esta conversación tiene que seguir. Hay muchos temas, pero este en particular es bien interesante que le demos continuidad porque ahora es que está arrancando la carrera presidencial, se van a presentar muchísimas cosas y como dije, para los que siguen los análisis que hago los días miércoles en CTV Barranquilla, es ahora cuando la gente inteligente va a aprovechar de tener visibilidad. La gente inteligente espera que llegue su momento y sale y brilla. Así que vamos a esperar, vamos a ver candidatos, vamos a ver muchas loqueras en este transcurso de la carrera de la silla presidencial. Pero como ya estamos viendo en el principio, se están jugando muchas cosas, se está haciendo una campaña un poco deshonesta y fea con el gobernador de Santis y creo yo que ahora es que vamos a empezar a ver cosas, así que tienes la invitación abierta, por lo menos con este tema, para volver y continuar esta conversación. Gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias a ti y cuenta con ello, Jennifer, cuando quieras.
Bueno, ya saben, si quieren revivir el programa, pueden hacerlo en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en todas partes como Política en Faldas. Si quisieran contactar el programa para alguna sugerencia, pueden hacerlo a través de politicaenfaldas@gmail.com. La promesa, como siempre, es de vernos y escucharnos dentro de 7 días con otro interesante invitado para tener las conversaciones en el tono elevado, además, donde debemos tenerlas en la política. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 7 días. Chao, chao.